formas de gobierno desde el punto de vista, del número de los que gobiernan. No, reitero, no tiene mucho sentido esto. La idea de que la democracia es una forma de gobierno es algo que se corresponde con la clasicidad, pero que no se corresponde con la modernidad. Tomando la palabra modernidad en un significado no puramente cronológico, sino axiológico, la modernidad entiende la democracia no como una forma de gobierno, sino como el fundamento del gobierno. Yo diría, si quisiera ser polémico, que el pseudo fundamento del gobierno pretenden aportar un fundamento convencional y voluntarista a la comunidad política o a la convivencia política, mientras que la convivencia política está arraigada, está radicada en la naturaleza y no depende de la voluntad humana. El consentimiento humano puede intervenir en las formas políticas, pero no hasta el punto de constituir su fundamento. El fundamento tiene otra base, que no es la voluntad ni el consentimiento. Bueno, esto hoy es una herejía, porque naturalmente todo el pensamiento moderno pivota en torno de esta idea. La idea, desde Locke, por lo menos, lo digo por citar autores liberales, porque si citáramos a Hobbes siempre cabría la sospecha de que estamos hablando de autores que están en el origen de cierta prospección de naturaleza autoritaria o totalitaria incluso. No, tratando de autores liberales, desde Locke, la idea de que la obligación política no reside sino en el consentimiento, que allí donde la voluntad no interviene y no se consiente, no es lícito el ejercicio del poder, es en el fondo el fundamento de la libertad negativa, es decir, de la libertad que no tiene otro fundamento que la propia libertad, es decir, la libertad sin fundamento, la libertad que no tiene ningún criterio más allá de la propia libertad, es decir, la libertad sin ningún criterio. Bueno, yo creo que esto es muy importante decirlo con carácter previo. Si nosotros hablamos de democracia, la democracia en sentido moderno es la democracia que tiene su base en la idea moderna del consentimiento. No hay régimen político legítimo fuera de lo consentido. Y esto es ajeno al mundo político griego, que se desarrollaba sobre unas bases distintas. Ahora bien, si nosotros hablamos de democracia cristiana, es muy importante que aclaremos que el término democracia cristiana surge en la contemporaneidad y luego, por tanto, se basa en la democracia que hemos llamado moderna. Es el intento de cohonestar, de compatibilizar la democracia moderna con las ideas cristianas. Y esta idea es una idea que surge después de la Revolución Francesa. Después de la Revolución Francesa hay una línea que no se llama inicialmente democracia cristiana, sino liberalismo católico, o incluso, si quieren, catolicismo liberal, en el fondo, que no son sinónimos, porque el liberalismo católico implica que el sustantivo es lo liberal y el adjetivo es lo católico, mientras que el catolicismo liberal convertiría lo sustantivo en el catolicismo y lo liberal en lo adjetivo. En la práctica, lo que hubo en realidad fue liberalismo católico más que catolicismo liberal. Por más que algunos autores intentaran que hubiera catolicismo liberal, que fueron inmediatamente condenados por los papas del siglo XIX. Esto es muy importante recordarlo,
porque qué documentos, qué elementos están en el origen de lo que se llamó liberalismo católico. Pues una figura indiscutiblemente de gran relieve que fue Félicité de Lamennais. Félicité de Lamennais, que empieza siendo un ultramontano y que de alguna manera influido por todos los elementos románticos de la época en la que él escribe, el romanticismo es un elemento nuclear y nutriente de todas las revueltas del hombre contra el orden divino, el orden natural, el orden humano. Esa revuelta del hombre contra el orden es la típica del romanticismo y se concreta en las revoluciones liberales. Cuando Félicité de Lamennais, que comienza siendo un ultramontano quiere decir un defensor del Papa, en ese contexto de discusión que se da en el siglo XIX, y en el siglo XIX francés, no hay que olvidar nunca la singularidad de Francia. Francia está tocada por el regalismo, Francia está tocada por el galicanismo, de tal manera que ciertas corrientes políticas de naturaleza monárquica que podrían parecer tradicionales, no dejan de ser heterodoxas precisamente por estos elementos doctrinales que son muy relevantes en el mundo francés. ¿Esto ocurrió fuera del mundo francés? Sí, pero no con esa intensidad. ¿Ocurrió en el mundo castellano? Sí, sin duda alguna, los Borbones españoles participan de algunos caracteres. ¿Ocurrió en el mundo portugués? Me parece que también, claramente. ¿Ocurrió en el mundo del Imperio Austrohúngaro, en el mundo habsbúrgico? Claro que sí, el josefinismo fue una traslación clarísima de estas tendencias en un universo cultural fuera del mundo francés. Pero el mundo francés fue en el que más relieve tuvo esta línea y por tanto es lo que explica que Félicité de Lamennais, que es un defensor del Papa, se encuentre frente a la línea de los legitimistas franceses que en parte están contaminados de regalismo, de galicanismo, de posiciones propias del antiguo régimen y que después de la Restauración, en tiempos de Luis XVIII, llevan a ciertos autores antirrevolucionarios a reaccionar frente a las líneas restauracionistas. Esto es la clave de Lamennais, junto con una segunda clave, que es la clave del elemento romántico, y esto hace que en un momento determinado Lamennais proponga la separación entre la Iglesia y el Estado. Esta separación entre la Iglesia y el Estado, que de algún modo termina, como termina siempre, en el sometimiento de la Iglesia al Estado. Lamennais no se dio cuenta de esto, creía que separando la Iglesia y el Estado liberaba a la Iglesia del Estado, pero a la larga iba a ser lo contrario de lo postulado. Como quiera que sea, en este contexto, Lamennais se convierte en el fundador del catolicismo liberal. Catolicismo liberal que el Papa Gregorio XVI va a condenar de manera severísima en su encíclica Mirari Vos, en todos sus elementos, y que va a tener probablemente su condensación, su síntesis en el famoso sílabo o catálogo de errores modernos compilado por Pío IX y lanzado junto con su encíclica Quanta Cura. Bueno, ahí tenemos un elemento que es el catolicismo liberal. Evidentemente el catolicismo liberal implica una apertura al nuevo régimen
establecido con las revoluciones liberales, fundamentalmente con la Revolución Francesa. Pero probablemente no entenderíamos lo que es la democracia cristiana si no añadiéramos otro elemento. ¿Por qué? Porque el catolicismo liberal todavía implica claramente un elemento en el que lo liberal es elitista, lo liberal está marcado por la separación de las masas del pueblo, mejor dicho, católico. Esto ocurrió en todo el mundo. Los pueblos son los católicos, las élites son las liberales, por eso el pueblo sostiene los principios antirrevolucionarios frente a las élites que son las que realizan las revoluciones liberales. Esto es así en todo el siglo XIX, sin el menor género de dudas. Y diría que la democracia cristiana no se puede entender sin un segundo elemento, que es el elemento del catolicismo social. El catolicismo social es otra línea de pensamiento, probablemente posterior a la que hemos denominado catolicismo liberal, en el sentido de que el catolicismo social de lo que surge es precisamente de la puesta en marcha de la revolución liberal. La revolución liberal lo que va a hacer es precisamente volverse contra los pueblos. En el fondo de lo que se trata es de la creación de clases burguesas propietarias al servicio de la revolución y por tanto contra los pueblos cristianos, y eso va a dar lugar a una reacción de la Iglesia. Esta reacción de la Iglesia no va a ser otra que, en el fondo, la contestación cristiana del mundo moderno. Y ese catolicismo social va a empezar primero en relación con la cuestión social, pero la cuestión social va a ser consecuencia de la cuestión política y la cuestión política va a ser consecuencia de la cuestión teológica y moral. Esto hay un número muy expresivo de la encíclica de León XIII titulada Immortale Dei, en la que León XIII dice que el afán de novedades que perturbó, estoy sin papeles, estoy hablando de memoria todo el tiempo, o sea que si en algún punto cometo algún error, les ruego que me disculpen, pero creo que si ya es tedioso el sistema de hablar por Zoom, si todavía además hay papeles, la comunicación se hace más tediosa todavía, de tal manera que estoy sin papeles, estoy improvisando esta comunicación. Les decía entonces que León XIII en este número tan interesante de Immortale Dei viene a decir que el afán de novedades que trastornó la religión, y habla de la reforma protestante, luego produjo consecuencias en el orden político, y está hablando de la revolución liberal, para finalmente expandirse en el ámbito social. Y está hablando de la cuestión social, es decir, de la cuestión obrera, que surge a mediados del siglo XIX y que es lo que va a dar lugar a que la Iglesia cree un corpus doctrinal contrario a la revolución liberal y a lo que ha producido las consecuencias de esa revolución liberal. Entonces, fíjense ustedes que se dice que la doctrina social de la Iglesia empieza con Rerum Novarum. Bueno, si ustedes se van al número primero de la encíclica Rerum Novarum de León XIII, que es una encíclica de 1891, si no recuerdo mal, nos encontraremos con un discurso semejante al del número, que no recuerdo cuál es, que acabo de citar, de Immortale Dei. Es decir, nos encontramos con un corpus doctrinal en el que se ve con claridad
que el desorden social es producto del desorden político y que el desorden político es consecuencia del desorden teológico, religioso y moral. Bien, la corriente del catolicismo social, a diferencia de la corriente del catolicismo liberal, que es la que hemos ejemplificado en Lamennais y en una serie de autores seguidores de Lamennais que no llegaron a ser excomulgados. Lamennais era un sacerdote católico que murió excomulgado como heresiarca. Hubo otros seguidores suyos que no llegaron a estos límites, pero que continuaron, digamos, amortiguando la crítica, la línea del catolicismo liberal. Es el caso famoso del conde de Montalembert o es el caso del obispo Dupanloup. No estoy diciendo que fueran heresiarcas como Lamennais. Lo que digo es que ambos mantuvieron las líneas lamennesianas, moderándolas para escapar de la condena pontificia, que entonces era muy severa. Pero junto con este lado está el otro, está el catolicismo social. Es la segunda gran corriente. Y esta corriente es esencialmente antiliberal en sus orígenes. Es esencialmente antiliberal en sus orígenes. Y es esencialmente ligada a lo que es la defensa del orden político anterior a la revolución liberal. De ahí que, por ejemplo, en Francia, como les dije al inicio, voy a intentar no hablar de Portugal, extraigan ustedes las consecuencias. En Francia va a ser el mundo legitimista que se ha desprendido de las prácticas regalistas. Siempre habrá un legitimismo francés regalista y galicano, pero hay un legitimismo francés ultramontano que no es liberal sino antiliberal, y estos son los primeros que abrazan la cuestión social y el catolicismo social. Es el caso típico de Louis Veuillot. Louis Veuillot, director de L'Univers, el famoso diario ultramontano, que tuvo vacilaciones políticas, porque fue legitimista, porque luego predicó la unión de los católicos, lo que implicaba hacer pasar la cuestión del liberalismo para hacer la defensa de la libertad de enseñanza, que fue el centro de la campaña de los católicos franceses a mediados del siglo XIX. Luego abrazó la causa de Napoleón III después de la Revolución de 1848 para terminar de nuevo en el legitimismo del conde de Chambord en los últimos momentos de su vida. No hay que olvidar que Louis Veuillot era el amigo de Donoso Cortés, que es el ultramontano español más característico fuera del mundo carlista. Pero en realidad el ultramontanismo en España es el ultramontanismo ligado al carlismo, es decir, ligado a la antirrevolución liberal desde el punto de vista del legitimismo monárquico, algo semejante a lo que en Portugal significó el miguelismo, que fue precedente al carlismo, pero quizá el miguelismo no tuvo la raigambre y la permanencia social que tuvo el carlismo en España, que llega hasta nuestros días con un cierto significado político. Bien, fíjense usted, y por ejemplo, si fuéramos a otros países católicos hispanoamericanos, en el mundo hispanoamericano el ultramontanismo es lo único que queda contra la revolución liberal después de las independencias, porque después de las independencias consumadas tras la batalla de Ayacucho en 1824, las distintas repúblicas nacidas de la independencia naturalmente no pueden abrazar la tradición política en su integridad, porque eso implicaría abrazar la monarquía tradicional, que no pueden. El caso portugués, de nuevo, es un poco distinto por el hecho de que don João VI se fue al Brasil y, bueno, las circunstancias que ustedes luego saben de cómo don João VI vuelve a Portugal, don Pedro se proclama emperador de manera... En fin, pero no quiero entrar a juzgar hechos de la historia portuguesa, como les había dicho. Es una tentación, pero quiero evitarla. Bien, entonces, les decía que en el mundo hispanoamericano lo único que puede haber de antiliberal es el
ultramontanismo. Allí no cabe tradicionalismo en sentido, y por tanto el ultramontanismo es el que defiende el antiliberalismo, aunque naturalmente en el seno de regímenes liberales. Luego, por tanto, defienden el principio católico, pero en regímenes liberales. Es parcial la posición. Este es el caso de una serie de autores muy importantes en todo el continente, ¿no? Desde pues, los grandes obispos ultramontanos colombianos, a los peruanos como Bartolomé Herrera, a Salas, el obispo chileno, y sobre todo al presidente García Moreno del Ecuador, que probablemente es la figura que simboliza todo el ultramontanismo hispanoamericano, con sus grandes virtudes, pero también con sus limitaciones. Bien, entonces tenemos esa doble línea, el catolicismo social y el catolicismo liberal. ¿Qué es la democracia cristiana y cómo nace? La democracia cristiana va a nacer naturalmente avanzado el siglo XIX, cuando el liberalismo se está transformando en democracia, es decir, cuando las élites oligárquicas que se han aprovechado de la revolución liberal no pueden frenar el avance de las masas por la cuestión social que se ha creado, la proletarización rural y urbana que en toda Europa se ha producido, en el fondo el surgimiento del marxismo, más allá de cierto andamiaje, de cierta estructura errónea que opera en Marx, que es el materialismo histórico y el materialismo dialéctico, no deja Marx de ser muy interesante como sociólogo y como historiador cuando refleja lo que ha significado el régimen liberal en todo el mundo prerevolucionario y lo que ha significado con posterioridad. Bien, fíjense ustedes, conforme avanza el siglo XIX, el liberalismo se convierte en democracia. Y entonces, lo que se había hablado de liberalismo católico empieza a sonar la tentación de la democracia cristiana. Pero es que en la democracia cristiana hay un elemento de cuestión social. Luego hay un elemento de catolicismo social. Diríamos, si yo quisiera hacer una definición un poco atrevida de democracia cristiana, diría que la democracia cristiana es la convergencia de catolicismo social y catolicismo liberal, pero una convergencia en la que el catolicismo liberal triunfa sobre el social, se impone al social. Luego, por tanto, se convierte en revolucionario y o se hace funcional a la revolución liberal. Este es el gran tema. Y este es el tema con el que se van a enfrentar los papas de finales del XIX y principios del XX. En este tema cité al principio a Gregorio XVI, es evidente para el catolicismo liberal. Cité al principio a Pío IX, es evidente para el catolicismo liberal, pero para la cuestión de la convergencia entre catolicismo social y catolicismo liberal, con el triunfo del liberal sobre el social, naturalmente tenemos que volver a León XIII, que es el autor que he citado, el papa que he citado más en los últimos minutos de esta conversación. Y León XIII tiene una serie de textos muy interesantes que están al final de su pontificado, donde aborda la cuestión de la democracia cristiana. Tengan ustedes en cuenta que en Francia había habido ya un partido que se proclamaba demócrata cristiano. Y entonces, ante este partido que se proclamaba demócrata cristiano, el Papa León XIII se había visto en la necesidad, estoy hablando al final de su pontificado, si yo no recuerdo mal, es la encíclica Graves de Comuni del año 1901. En la encíclica Graves de Comuni de 1901, León XIII condena la democracia cristiana. Condena la democracia cristiana en sentido político, pero si la democracia cristiana en sentido político está condenada, ¿qué democracia cristiana es lícita? La demofilia, la acción benéfica en favor del pueblo, es decir, el catolicismo social. Es decir, lo que hemos llamado democracia cristiana técnicamente está condenado por León XIII, porque León XIII lo que quiere es intentar
tomar el término, pero para abrazar el viejo catolicismo social. De hecho, Henri Laurent, uno de los capos de la democracia cristiana francesa, cuando el Papa escribió Graves de Comuni y dijo: la palabra democracia cristiana no es lícita con un significado político, solamente es lícita si se limita a una acción benéfica en favor del pueblo. Henri Laurent dijo, con malicia, dijo: il a avalé le nom, il avalera l'idée. Se ha tragado, no sé cómo se dirá en portugués, se ha tragado el nombre, se tragará la idea. En realidad, desde el punto de vista teórico, no tuvo razón Henri Laurent. León XIII nunca aceptó la democracia cristiana en sentido político, es decir, el liberalismo católico con algunos elementos connotados de catolicismo social. No se lo tragó. Pero evidentemente con el paso del tiempo, esa condena de la democracia cristiana en sentido político, esto se fue olvidando, se fue difuminando. Es verdad que todavía su sucesor, San Pío X, reitera la condena. Y reitera la condena a la democracia cristiana en un sentido todavía más duro que León XIII. Estamos hablando de la encíclica y estamos hablando de Francia una vez más. Tengan ustedes en cuenta que este mundo que estamos describiendo es un mundo muy francés, muy francés. Su traslado a otros lugares del mundo católico tendrá lugar con posterioridad. Pero claro, Francia es un país católico. Luego, por tanto, no está fuera de nuestro tema. Ahora bien, Francia es un país católico que probablemente no es el modelo de país católico. Esto requeriría alguna aguardiente bella después de un jantar para que pudiéramos seguir hablando de ello, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Francia es un país mayoritariamente católico, pero sociológicamente controlado por élites calvinistas y judías, que tuvieron un peso cultural enorme, que no tuvieron, en cambio, eso no se dio en los países que no tuvieron protestantismo, como es todo el mundo hispánico, ¿verdad? Entonces, bueno, esto sería, lo dejamos aquí, el tema, pero todo lo que estoy diciendo es muy francés, pero no puedo evitar que se produjo todo en Francia. Todo se produjo en Francia. Luego se trasladó a otros mundos. Va a haber que esperar prácticamente al fin de la Segunda Guerra Mundial para que la matriz de la democracia cristiana cambie y sea otra. Pero todavía me quedan unos minutos, aunque llevo hablando demasiado, pero si me permite, me estoy viendo ahora al profesor Montero, espero que me permita seguir unos minutos más, por lo menos hasta las 8:30, que serían 50 minutos, teniendo en cuenta el retraso que tuvimos en la conexión. Bueno, prometo no seguir mucho más, pero continuando una síntesis y quedando emplazados a un encuentro personal en Lisboa la próxima vez. Les decía que todo esto es muy francés, pero San Pío X, cuando condena la democracia cristiana con gran severidad, está condenando el movimiento político democristiano por antonomasia, que es les Sillons, el surco, el movimiento fundado por Marc Sagné. Y San Pío X, en 1910, en la encíclica Notre Charge Apostolique, encíclica escrita en francés, porque va dirigida a Francia, hace una afirmación tremenda diciendo que la Iglesia, porque los demócratas cristianos franceses sostenían que la Iglesia tenía que abrazar la causa de la democracia, porque el único régimen legítimo y justo era la democracia. Y y San Pío X les replica diciendo: no, la Iglesia no puede abrazar un solo régimen, pero menos aún una democracia cuyas doctrinas son, además, erróneas. Yo aconsejo la lectura de Notre Charge Apostolique contra los errores de Marc Sagné y les Sillons. Bueno, estamos en 1910.
La matriz teórica ha sido francesa. ¿Esta matriz se ha trasladado a otros lugares? Sí, yo creo que esa lucha entre el catolicismo social y el catolicismo liberal ha existido en otros países. Por ejemplo, en España, evidentemente, el catolicismo social va ligado al legitimismo, al carlismo. Son los carlistas los que hacen la acción en favor del pueblo, como son los carlistas los que fundan la adoración nocturna, como son los carlistas los que mantienen las cajas de ahorros de los círculos católicos de obreros. Todo el movimiento del catolicismo social es de base carlista, pero hay un momento en el que ciertos líderes católicos sociales liberales consiguen ir separando el catolicismo social del carlismo y abrazándolo al catolicismo liberal. Un poco el mismo proceso que en Francia se dio con mucha más rapidez, que en España se produjo con mucha más lentitud y que hay que esperar, en el caso español, a la restauración alfonsina después de 1876, a la Constitución de Cánovas del Castillo, al último tercio del siglo XIX y, por tanto, los inicios del XX. Miren, esto daría ya para que yo me callara, pero y aquí dejáramos el asunto, pero no me resisto a añadir dos elementos más esenciales, que es el elemento doctrinal fundante de las democracias cristianas, es el que he contado. Pero hay dos elementos que no se pueden olvidar. Uno es el elemento estructurante como partido político. En Francia hubo partidos demócratas cristianos, pero donde hubo un partido político demócrata cristiano por antonomasia que ha marcado todas las democracias cristianas del mundo, no fue en Francia, fue en Italia. Pero claro, es que Italia tenía un contexto muy diferente del contexto francés. Primero, en Italia la nación, a través de Il Risorgimento, se había hecho como una verdadera revolución liberal. Es decir, es lo que pasa en Hispanoamérica. Los países nacen hijos de la revolución. Eso no pasa en los viejos lugares con tradiciones católicas nacionales. Pero en Italia sí. Y hay que tener en cuenta que en Italia hay un momento en que los papas, pero esto sería otra conferencia distinta, que sería la línea política de la Secretaría de Estado subterránea a la línea doctrinal de los papas antiliberales. Nos dejaría estupefactos ver cómo los mismos papas que condenaban todos los errores liberales, por debajo, a través de la Secretaría de Estado, más o menos negociaban y trataban con todos los gobiernos liberales del mundo. Con todos, menos con el italiano. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, en España, en Portugal, en Francia, los liberales habían derrocado a las dinastías legítimas, habían introducido monarquías liberales o repúblicas. Pero en Italia, a quienes habían derrocado, aparte de los Borbones de Nápoles o de Parma o los Habsburgos de distintos territorios del norte, era a los propios papas. Y entonces León XIII, que estaba dispuesto a aconsejar a los católicos que aceptaran los gobiernos revolucionarios en todo el mundo, cuando llegaba a Italia decía non possumus. Oiga, no es muy serio, no es muy serio. O sea que usted está dispuesto a entenderse con todos, pero cuando le tocan lo suyo, en cambio, non possumus. Bueno, esto es lo que pasó realmente en Italia, y hasta que Pío XI no firma los pactos lateranenses, nada menos que en 1929, creo recordar, pues nos encontramos con una coyuntura histórico-política muy singular. Pero en Italia, que es a lo que iba, la democracia cristiana, el Partito Popolare Italiano, fundado por Dom Sturzo, es el modelo estructural. El modelo estructural. Esto requeriría otra conferencia, que es explicar cómo el modelo de partido de la democracia cristiana italiana, igual que el modelo doctrinal francés, es el que se expande por todo el mundo durante un siglo, es el modelo estructural italiano de partido el que luego se desarrolla. Tengan ustedes en cuenta que el propio Papa Pío XII, aterrado, aterrorizado
por el triunfo del comunismo posible después de la Segunda Guerra Mundial, abraza la democracia cristiana, que es un partido liberal, es un partido ya laico, es un partido ya contrario a las tesis de la doctrina católica, pero que Pío XII necesita medio apoyar a medias por temor al Partido Comunista y al Partido Socialista. En una cosa que probablemente es un gran error que ha llevado a la secularización de Italia, pero esta es otra historia. A veces creemos que todos los males vienen del Concilio Vaticano II. Sin duda ha sido un desastre completo. Pero Pablo VI, sin duda. Pero no hay que olvidar que Pablo VI fue sustituto de la Secretaría de Estado con Pío XII. Una vez más, el doble nivel. Pío XII condenando ciertos errores y el futuro Pablo VI, cardenal Montini, todavía no cardenal, por debajo, acordándose con los distintos gobiernos liberales. Bueno, este sería un segundo polo que no puedo desarrollar con la misma extensión que he desarrollado el primero. Y quedaría un tercer polo, el último, que también voy a hacer de manera muy sintética. Y es el polo, el primero sería, por así decir, doctrinal, histórico-doctrinal, el segundo sería politológico, estructural, y el tercero, no sé cómo definirlo, porque en el fondo es una mutación del modelo francés que realizan también los franceses. Jacques Maritain. Jacques Maritain es la encarnación del mal, es la encarnación de la doctrina demócrata cristiana posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pero Maritain, que es francés, es un francés americanizado. Maritain ha ido a Estados Unidos, ha visto el mundo y vuelve con el modelo norteamericano. Y el modelo norteamericano es el de la democracia universal, no con la separación iglesia-estado a la francesa, sino con una especie de libertad religiosa por doquier. Por eso, el gran discípulo de Jacques Maritain, que es el jesuita americano John Courtney Murray, va a ser decisivo. Y el propio Maritain hay que tener en cuenta que era el maestro de Pablo VI, de Montini. Bueno, entonces, ahí tenemos los tres factores. Tenemos los orígenes franceses, tenemos la estructura política italiana y tenemos la refundación de después de la Segunda Guerra Mundial en clave estadounidense, que va a tener un efecto enorme en el Vaticano II, en la Declaración Dignitatis Humanae, y en lo que va a ser la evolución en clave personalista, decisiva en Juan Pablo II, liberal, decisiva en Benedicto XVI, y caótica, decisiva en Francisco. Aunque el caos francisquista no es totalmente demócrata cristiano. Por eso los liberales norteamericanos de derecha le consideran un comunista, sin ninguna razón. El Papa Francisco es fundamentalmente un demagogo, pero no un comunista. Y los que creen que es un hombre de izquierda, un progresista engagé, a mi juicio, se confunden. Pero esto nos daría para otra conferencia distinta, que sería el análisis difícil de este pontificado. Termino. Miren ustedes, en los países protestantes, la democracia cristiana no ha tenido un papel tan destructivo como en los países católicos. Alemania. En Alemania, la democracia cristiana se asentó a través de un partido que fue el Zentrum, el centro. No hace falta la traducción del término del alemán, es muy sencillo, el centro. ¿Pero por qué el centro? Porque también Maritain era el centro, también de alguna manera la democracia cristiana italiana era el centro. Hay un historiador italiano que no ha entendido gran cosa, pero que dice, hablando de la democracia cristiana, il centro che ci portò a sinistra, es decir, el centro que nos llevó a la izquierda. Pero no es derecha, izquierda o centro, no, es otra cosa distinta. La democracia cristiana es el partido que secularizó Italia, y ese es el problema, no a sinistra, la obsesión siempre con el comunismo, el socialismo, que ciertas derechas conservadoras tienen, sobre todo aquellas que están pagadas por los Estados Unidos de América. Bueno, dejemos el asunto. A lo que iba, el Centrum era centro porque de un lado estaba la aristocracia prusiana
la derecha era la aristocracia prusiana antirromana, anticatólica, y la izquierda eran los socialistas y los radicales. Entonces, ¿los católicos dónde estaban? Pues inventaron el Centrum, pero en Alemania. No digo que la idea sea brillante, pero se puede entender, se puede entender. En el mundo católico es completamente absurdo. De tal manera que en el mundo católico la democracia cristiana ha sido el vehículo de secularización, de laicización y de descatolización de los países que fueron católicos. La democracia cristiana es la encarnación del mal en el mundo católico. Y la democracia cristiana lo que habría que desear siempre es su fracaso, el deseable fracaso de la democracia cristiana en el mundo católico. Y son en este momento y 31, es decir, he hablado 50 minutos. Muchas gracias. Bom, está-me a ouvir bem, professor? Sí, sí, perfectamente. A sua intervenção não pode ficar apenas por aqui, tem que vir a Portugal para continuar. Mas se concordar, é natural que alguém lhe queira fazer alguma pergunta e, portanto, eu pergunto, quer aos que aqui estão, quer aos que estão em casa, se querem colocar alguma questão ao Sr. Professor Miguel Ayuso. Com grande prazer. Então vá. Olá, professor, está-me a ouvir bem? Muito bem. Muito bem. Eu já estive numa conferência aqui há uma semana com o professor Manuel Monteiro, que também nos debruçámos sobre a democracia cristã, e eu vou-lhe fazer a pergunta que eu também fiz ao professor Manuel Monteiro, que estava a ouvir elaborar sobre este assunto, que tem que se prende com a questão da teologia da libertação no mundo da América Latina, e gostaria de saber como é que a democracia cristã entra em oposição a esta corrente da Igreja que se aliou com o marxismo. En Hispanoamérica. Sí, sí. Perfecto. Sí. Mire, habría que distinguir momentos. Si estamos en un momento protodemócrata cristiano, todavía en el siglo XIX, se ve la lucha entre catolicismo liberal y catolicismo social. Con algunos en los que triunfa el catolicismo social, son los ultramontanos, en el fondo antiliberales, pero en un contexto liberal, y en otros triunfa el liberalismo, que son los que van a llevar con el paso del tiempo la democracia cristiana. Esta democracia cristiana en Hispanoamérica, en el siglo XX, fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, se entiende en clave estadounidense. Es decir, es una vez más la figura de Jacques Maritain y de las ideas que Maritain, después de volver de Estados Unidos a Francia, desarrolla y extiende. Eso concretamente da lugar a una democracia cristiana, podríamos decir, centrada en la idea de la libertad religiosa, más que en la separación Iglesia-Estado. Pero, desde el punto de vista de las líneas sociales, la democracia cristiana, según los países, adopta posturas más o menos izquierdizantes, más o menos abiertas a la convivencia con el socialismo y con el socialismo marxista en función de los países. Por ejemplo, Chile. Chile es el ejemplo por antonomasia. Hasta el día de hoy, la democracia cristiana es siempre funcional a los gobiernos de izquierda. No sabemos si va a desaparecer, porque después de las elecciones del domingo pasado, la democracia cristiana, por primera vez en más de 50 años, ha quedado fuera del mapa político. Habrá que ver. Hay otros países, en cambio, en que la democracia cristiana no tuvo un papel verdadero. Es el caso, o tuvo un papel cercano a la derecha. Es el caso, por ejemplo, del Partido Conservador Colombiano. El Partido Conservador Colombiano tiene una significación que no es estrictamente hablando demócrata cristiana, pero que sustituye lo que ha sido la democracia cristiana en otros sitios.
Está el caso de Venezuela, que tuvo una democracia cristiana muy importante, probablemente uno de los países, el COPEI, fue uno de los partidos demócratas cristianos más importantes de Hispanoamérica. O en la República Dominicana, el presidente Caldera. Es decir, ha habido lugares en los que la democracia cristiana ha triunfado en el mundo hispanoamericano, pero no siempre con la misma significación política, siempre con la misma significación doctrinal, por tanto, liberal y ajena a la doctrina católica tradicional, pero a veces con una mayor cercanía a posturas de izquierda y, en cambio, en otros casos, con una mayor cercanía a posturas conservadoras. En algunos países, la democracia cristiana abrió el camino al socialismo marxista. De tal manera que este sería un caso en el que su explicación tampoco es sencilla, porque nos obligaría a distinguir líneas dentro de los distintos países. Hay otros países donde la democracia cristiana no ha tenido particular peso. En la Argentina lo tuvo a finales del 19, pero luego lo perdió. En el Perú, en cambio, la democracia cristiana ha tenido un peso muy importante, porque no hay que olvidar el Partido de Acción Popular, la presidencia de Belaúnde Terry, que fue un ejemplo típico demócrata cristiano. Es decir, que nos encontramos con distintos modelos, pero a mi juicio, a partir de las tres variables que yo he explicado, el origen histórico francés, la variable estructural partidista italiana y todas las metamorfosis producidas después de la Segunda Guerra Mundial en clave americanista, creo que nos permiten casi analizar cada uno de los fenómenos de manera unitaria. Gracias. Há mais alguém que queira colocar alguma pergunta ao professor Miguel Ayuso? Eu tenho uma pergunta, se puder fazer. Sí, con mucho gusto. Sr. Professor, eu tinha uma pergunta que o professor já respondeu, exatamente sobre a Itália, porque eu já tinha lido que alguns autores defendiam que o pior para os valores cristãos tinham sido os anos de democracia cristã, que deixou adormecer. Então, eu sei que o professor não considera que o futuro para os defensores dos valores cristãos passa pela democracia cristã, mas queria saber por onde é que passa, por onde é que o Sr. Professor acha que uma pessoa que queira defender estes valores tenha que se alinhar y por onde é que eles vão ser defendidos. Bueno, la pregunta, digamos, desde el punto de vista negativo, usted mismo la ha respondido, es decir, efectivamente, la democracia cristiana no es otra cosa que una encarnación de la modernidad política, y la modernidad política es contrario a la doctrina católica. Entonces, esto no ofrece duda. El asunto, de otra naturaleza, mucho más complicado, porque tiene elementos prudenciales y diferentes en cada país, es cuál ha sido el instrumento a través del cual los católicos han podido participar en la vida política después de la Revolución Liberal. Y está claro que hubo un periodo en el que los católicos participaron en política en la época de la Revolución Liberal oponiéndose al liberalismo. Es el caso de los legitimismos, el caso del carlismo español singularmente, pero el problema está en cuando León XIII, con su Ralliement, es decir, con su encíclica Homilie de Sollicitude, empieza a establecer una táctica de reconocimiento de los poderes establecidos. Entonces, claro está, los monárquicos franceses o los españoles, porque Homilie de Sollicitude, si no me confundo, es de 1892, pero cum multa, referida a los españoles, es de 1882, y si hablamos de los belgas, es 30 años antes, es decir, que la línea del Vaticano en este punto fue progresivamente la de pedir a los católicos que se integraran en el régimen liberal para influir en él, fue claramente equivocada. Los monárquicos franceses que dejaron de servir al conde de Chambord para seguir los deseos del Papa León XIII y aceptar la Tercera República, nada menos que la Tercera República, la República anticatólica por antonomasia. Lo hacían porque
lo que el cardenal Rampolla, esta es otra historia, porque el cardenal Rampolla era el secretario de Estado de León XIII, de Rampolla se ha dicho que era masón, lo cual es probable, pero no se trata ahora de profundizar esas cuestiones. Y ustedes saben que Rampolla fue elegido papa a la muerte de León XIII. Lo que pasa es que el veto del emperador de Austria impidió que fuera considerado. Y fue elegido San Pío X en su lugar, que fue un milagro realmente. Luego San Pío X tuvo la ingenuidad de pedir a los soberanos católicos que renunciaran a ese derecho de veto para futuros cónclaves. Error, pero bueno, porque nos salvamos de Rampolla gracias al veto del emperador de Austria-Hungría. Lo que iba a decir es que, naturalmente, lo que decía Rampolla y lo que decía León XIII era que la Tercera República Francesa perseguía a los católicos porque eran monárquicos. Y que entonces la cosa era muy sencilla. Si dejaban de ser monárquicos, dejarían de ser perseguidos por la Tercera República. Claro, esto evidentemente no era cierto. Los católicos no eran perseguidos por ser monárquicos. Más bien eran monárquicos porque eran católicos. Más bien era al contrario el planteamiento. Y simplemente cuando se adherían a los comités republicanos, esto está contado con pelos y señales. Los católicos que, obedientes a León XIII, iban a darse de alta a los comités cívicos republicanos de cada ciudad, tenían que pasar una especie de examen para ver si eran verdaderamente republicanos, si se habían convertido verdaderamente a la república. Y este examen, ustedes podrían pensar, ¿qué les preguntaban? ¿Abjura usted de que la herencia es un buen principio para el gobierno? Pues sí, esto hubiera sido una pregunta. No, la pregunta era, ¿es usted partidario de la separación Iglesia-Estado? Y yo podría preguntar, ¿y qué tiene que ver la distinción monarquía-república con la separación Iglesia-Estado? Mucho, porque la república, a los efectos de la Tercera República Francesa, era la república laica, mejor dicho, laicista, mejor dicho, anticristiana. Luego, por tanto, la idea de León XIII fue una idea absurda que solo desmovilizó políticamente a los católicos. Y esa desmovilización política de los católicos se ha prolongado a lo largo de todo el siglo XX al no encontrar una posibilidad de encarnación en un régimen liberal siempre más agresivo contra la Iglesia y ante un mundo católico siempre más irrelevante desde el punto de vista político. De tal manera que lamento no poder dar una respuesta más satisfactoria al joven que ha preguntado, pero desgraciadamente el análisis de esta cuestión en los 2 últimos siglos no es nada halagüeño. Muito bem. Mais perguntas? Mais alguém? Eu tenho uma pergunta muito breve. Muito obrigado por este extraordinário momento. Queria só perguntar a influência da democracia cristã na fundação dos movimentos sindicais do século XIX, em contraponto ao liberalismo selvagem da Revolução Industrial. Muito obrigado. No, muchas gracias a usted. Mire, la pregunta se responde con un según. Según qué llamamos democracia cristiana. La mayor parte, ¿por qué? Porque volvemos al tema del catolicismo social y el catolicismo liberal. Entonces, digamos que el catolicismo social está en el origen del sindicalismo católico. El sindicalismo católico del siglo XIX, la creación de las cajas de ahorros, la creación de los círculos católicos de obreros, la creación de los sindicatos católicos, es una creación inicialmente del mundo del catolicismo social que está ligado al antiliberalismo. Un antiliberalismo que no tiene que ver con la democracia cristiana, porque la democracia cristiana implica la supremacía del liberalismo sobre el catolicismo social. Lo que ocurre es que esos sindicatos iniciales y esas iniciativas iniciales que en el siglo XIX son muy evidentes, a finales de siglo y a principios del XIX se ha producido una transformación, una metamorfosis.
y es que se van fundando nuevos sindicatos, pero esos nuevos sindicatos católicos, pero esos nuevos sindicatos ya son funcionales a los partidos demócrata cristianos que han surgido con el devenir del siglo. Entonces yo creo que hay que distinguir dos momentos. Hay que distinguir un primer momento en el que todo el movimiento sindical católico es antiliberal, es católico, pero está ligado en el fondo a las posturas reactivas frente a la revolución liberal, y un segundo momento en el que ya son propiamente hablando demócrata cristianos, es decir, una mixtura, una mezcla entre catolicismo liberal y catolicismo social. Yo creo que esta es la clave. No creo que haya un patrón único, creo que hay dos momentos y dos patrones. ¿Esto quiere decir que no puedan sobrevivir más adelante ejemplos del primer patrón? Sí. Esto no quiere decir que los del segundo no hayan tenido algunos antecedentes en la época del primero, también, pero creo que hay líneas dominantes en un primer momento y en otro segundo momento. João Miguel Ayuso, de uma forma muito simples, para podermos continuar a nossa conversa aqui em Lisboa, eventualmente em setembro ou outubro, se tiver para cá vir. E como é que vê a posição que os partidos ditos democratas cristãos a nível europeu e no Parlamento Europeu têm desenvolvido no sentido de diminuir a posição da soberania das nações a favor do federalismo? Es interesantísima la pregunta, porque es un punto que yo no había apuntado, pero que en la línea de evolución de la democracia cristiana en el siglo XX, ahí es donde entra fundamentalmente la influencia de Jacques Maritain, que tiene una influencia enorme en la fundación de las comunidades europeas que luego darán lugar a la Unión Europea. Efectivamente, uno de los elementos en los que la democracia cristiana ha tenido un carácter disolvente ha sido precisamente en el de sumarse al movimiento federal contra... Mire, yo no soy tan antifederativo, pero sí soy antifederal, porque el federalismo es el Estado federal. Lo federativo es lo propio de los viejos pueblos cristianos, que tenían estructuras múltiples que se corresponden de algún modo con lo que luego Pío XI llamó el principio de subsidiariedad en 1931, en 40º año, ¿verdad? En cambio, el federalismo, tanto el americano como el alemán, sobre todo el alemán de después de la Segunda Guerra Mundial, ha sido desarrollado en clave demócrata cristiana. Y esa clave demócrata cristiana del federalismo cooperativo es el que da lugar a lo que se ha llamado el federalismo funcionalista, que es lo que es la Unión Europea. Entonces yo soy contrario a toda soberanía. A la soberanía del rey, a la soberanía popular, a la soberanía nacional, a la soberanía individual. Nadie es soberano. Soberano no es ni Dios, con perdón, en el sentido de que soberanía implicaría un poder que no está contenido dentro de ningún límite determinado por una finalidad específica, ¿no? Pero por no entrar en demasiados matices que nos llevaría muy lejos, sí, querido colega, concuerdo con usted, la democracia, uno de los análisis más importantes que hay que realizar es precisamente cómo, a través del europeísmo, la democracia cristiana ha jugado un papel nefasto también en la secularización y en el desmontaje de las resistencias populares católicas al liberalismo. Estoy de acuerdo. Muchas gracias. Bom, eu não sei se há mais alguém, nós também temos que libertar o professor Miguel Ayuso, porque em Espanha já é mais uma hora do que aqui em Portugal. Portanto, não sei se há mais alguém, se não houver,
resta-me agradecer imenso a honra que nos deu e dizer que o esperamos com muita ansiedade aqui nesta sua casa do Instituto Democracia e Liberdade em Lisboa e vamos continuando a conversar para marcarmos uma vinda sua a Lisboa. Estupendo. Muchas gracias a ustedes. Soy yo el que les agradece el convite, muy sinceramente, el que les agradece la paciencia, muy sinceramente, el que les agradece la generosidad de haber escuchado cosas que no sé si para todos serán gratas o menos, pero que han sido muy amables habiéndome soportado. Y en cuanto a una venida mía a Lisboa para estar con ustedes en el instituto, con gran placer. Nos pondremos de acuerdo y espero poder acompañarles muy pronto. Há muitos amigos nossos que aqui estão e que estão em casa que hoje não vão jantar bem, porque a sua mensagem esmagou muitas convicções que agora eu já comecei a receber muitas mensagens no telemóvel, afinal, como é que isto é? E, portanto, creio que se abriu aqui uma estrada ótima para uma excelente conversa quando vier a Lisboa. Muchas gracias. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. Até pronto. Obrigado. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Deus, boa noite, obrigado. Boa noite a todos.